Buenas noches a todos, gracias. Bueno, En tus manos, Miguel. Vos me hiciste el primer reportaje, así que ahora el final tenés que hacerlo vos. bueno, me alegro que te acuerdes. Significa que no Yo lo estaba pasaste más tan flaco, mal. menos Mucho canas. más, Bueno, menos canas. sí, sí. Bueno, y vos has transitado mucho también. Yo le decía a Gustavo, dice, no te parece mucho porque yo he preparado 10 preguntas para hoy. Y le digo, no sos el mismo entrevistado de hace unos años. Aprendiste. Antes cada pregunta la respondía en 10, 15 minutos, ahora la responden 2 o 3. Esto es lo que se llama en política la comunicación bikini. Que sea lo suficientemente atractivo, pero no muestre lo sustancial. Eso lo aprendió muy bien este intendente, que es un pícaro de la política. Bueno, hoy se habla de casta, de antipolítica. Los jóvenes no quieren participar, quieren romper todas las estructuras tradicionales. Como dirigente que empezaste siendo casi un adolescente, ¿podrías compartir tu experiencia sobre esto? ¿Quién fue el que te acercó a la política y si sentís que cumpliste con sus expectativas? Pregunta, ¿no? Bueno, empecé en la facultad. Y después tuve la posibilidad de entrar como becario del doctor Miller, que era senador, y bueno, la verdad que me abrió las puertas. Y después ganó Héctor Nanini, que está acá presente, y entramos en el consejo. Estaban los concejales en ese momento, Raúl Sosa, Guillermina Romanutti y otros más, Alejandro. Y bueno, y ahí empezamos. Sí, yo creo que la militancia universitaria fue muy linda, eran otros momentos, todavía la democracia enamoraba. Hoy la democracia, todos somos culpables de que no enamore y que hay la gente decepcionada, porque venimos de fracaso en fracaso. Sobre todo a nivel, el tema es nacional, el tema de la economía que ha hecho estragos en la gente, hace que hoy la gente esté muy enojada y es razonable que sea así. ¿Quién te introdujo en la política? ¿Quién te hablaba de política de chico? Mi abuela, que era una gran militante del radicalismo, irigoyenista, ella había estado en el velatorio de Irigoyen en 1930 y ella me introdujo, y mis padres peronistas, o sea, mi papá, mi mamá, hija de ella, le salió peronista porque el hermano de mi abuela era sindicalista. Entonces, mi mamá siempre me cuenta que cuando fue la Revolución Libertadora en el 55, estaba la mitad de la familia festejando en la calle y la otra mitad escondida llorando. Propio de lo que era Argentina, no ha cambiado mucho. Y mi abuela sí, mi abuela era una militante radical de aquellas de fuste. Y lo que sí siempre voy a destacar algo, ¿no? Ella nunca me habló en contra de Eva Perón. Sí, en contra de Perón, ¿no? Pero de Eva Perón no, porque le había dado el voto. Y después yo viví de chiquito con 5 o 6 años el nacimiento de la democracia. Y bueno, cuando llegó Alfonsín era en la casa de mis abuelos en Córdoba, era ver que caían las flores de los edificios en Buenos Aires, era volver a la democracia, me acuerdo, ¿no? Y bueno, y a mi papá, para hacerle burla, yo le hacía la señal de Alfonsín. El saludo. Y mi abuela decía, siga, siga así. Bueno, comenzaste como secretario del Consejo Deliberante de Colonia Caro. Sí, sí. Trabajaste en comunicación dentro de la municipalidad. Sí. Fuiste secretario de gobierno. Después fuiste concejal. Te voy a interrumpir algo. Sí. Yo a los 15 días que asumí el consejo, hubo un concejal que no está, ya falleció, Agustín Serafini, a los 15 días. Y me acuerdo que me invitó, estábamos desayunando, me dice, venga chiquito usted acá. Dice, usted dice, es del 11, claro, no era el 15. El 15 venía a ser la colonia en serio. Lo del 11 éramos más de Jesús María. Más Neri. Claro. Y me dice, yo nunca, la verdad que Agustín nunca, él ya había fallecido cuando yo llegué a ser intendente, pero si me encontraba con él de vuelta le he preguntado, ¿por qué me lo dijiste? Él al mes me dijo, vos vas a ser intendente de la colonia y tenés que aprender cosas de la colonia. Y ahí empezó una relación donde cada vez que tomaba un café a la semana me contaba anécdotas de la colonia, que todavía recuerdo. Algún día a Marta se les voy a
contar. Hay algunas que no se pueden contar, pero que son, porque bueno, hay que esperar que la gente desaparezca, pero son muy interesantes de muchas cosas. Sobre todo cómo se formó la Plaza del 15, me contó él. Bueno, y siempre eso me llamó la atención. Él me dijo, usted tiene que aprender. Y bueno, aprendí muchas cosas. Después intentaste ser intendente, ganaste las PASO, perdiste la general, Sí. te fuiste a trabajar a la provincia y tuviste tu revancha muy amplia, con una victoria muy contundente en 2015. ¿Qué te enseñó cada momento de ese proceso político? Y uno progresó, dejó muchas mañas, maduró. Y yo creo que la mejor maduración, si yo hoy les digo la verdad, mejor que perdí en el 2011. Porque me permitió ir a la provincia, en la provincia con De la Sota, que era un tipo de mucha libertad. Yo no sé si va a haber otro jefe que le diera libertad a sus funcionarios como nos daba a nosotros. Él venía nada más que para los temas importantes. El resto lo teníamos que hacer todos nosotros y teníamos libertad. Y aprendí mucho. Y un día había un viaje que había que hacer con la provincia y me acuerdo que era 2014. Había que ir a Curitiba. Y yo no quería ir, era noviembre. Digo, no, ya viene el fin de año. Era una semana. Aparte que a mí me da un poco miedo los aviones, ¿viste? Ya una vez me fue mal y no me gusta tanto viajes tan largos. Y me dicen, no, es una orden del gobernador que vaya. Bueno, digo, ¿para qué a Curitiba? Entonces, me lo encuentro después porque él se sumó en ese momento, era una cumbre de los 3 gobernadores, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En algunos momentos ellos compartían con nosotros, nosotros teníamos otras actividades. Y me dijo, vos si vas a ser intendente tenés que conocer Curitiba. Digo, ¿y qué tiene esta ciudad? Es la ciudad modelo de cómo tiene que funcionar la ciudad en todo aspecto. Acá nació el presupuesto participativo, todo nació acá. Y es latinoamericana, dice, porque nosotros miramos a Europa, nunca vamos a ser Europa. El modelo tiene que ser una ciudad latinoamericana. Y tuvo razón, ya a los 7 días uno salió recibido de Curitiba, conoció todo. Y me acuerdo que yo le agradezco esa visión que tuvo de llevarme a esa gira que duró 10 días en Brasil. Se puede decir que Proyecto Carolla, en muchos aspectos, es el brandanismo, porque al justicialismo se le sumaron un montón de otras fuerzas que pudiste aglutinar vos y vecinos independientes que se acercaron a la política también seducidos por esta posibilidad de que se abra la jugada a todos los vecinos. Sí, yo creo que es un espacio más vecinal. Proyecto Carolla no es el justicialismo. El justicialismo quizás tiene las figuras a lo mejor preponderantes, pero no, está todo la colonia. Es plural, están todas las ideologías. Y en ese sentido... Me costó algunas cositas. El día del balotaje entre Macri y Scioli, yo en ese balotaje no participé. Había gente que participaba de un lado, gente de otro. La reunión de gabinete del lunes yo la suspendí 2 semanas, porque el ambiente no estaba porque empezaron las cargadas. Claro. Fue duro, pero bueno. Bueno, en ese sentido, Proyecto Carolla fue un antecedente de lo que se pretende en la provincia ahora. Sí. Algo más ¿Lo local. hablaron o salió? No, se fue dando solo y se fueron sumando gente. Creo que no quedó nadie del espectro ideológico sin estar representado. Proyecto Carolla te permitió acceder al gobierno. ¿Cuál fue el momento crítico de esos 8 años, ¿no? Aquel en el que pensaste, no vale la pena más estar haciendo lo que estoy haciendo. ¿Hubo alguno? Sí, fue la pandemia. ¿Está Alejandra Jauregui acá? Sí. Sí, fue duro. Fue una noche. Nosotros con la pandemia, los veo todo el gabinete acá. Nosotros, incluso, me acuerdo que había medios de prensa que decían que con Picat y Ciprián estábamos peleados. No, nosotros en la pandemia nos hicimos más amigos que nunca porque estaba todo el día chateando a la noche, sobre todo las madrugadas eternas. Sí, fue una noche dura. Me acuerdo que cada uno de nosotros entraba en trance a la noche en algún tema. A veces con cosas que uno puede resultar ridículas, otras que son graves. A mí, el momento más crítico para mí fue cuando Alejandra me llamó una noche, muy mal estaba, y me dijo, yo no estoy acostumbrada a esto. Había llegado el comunicado de lo que se llama en medicina el triage.
era un protocolo que había que elegir, si todo se desbordaba, quiénes iban a morir y quiénes no. Y me acuerdo que la Alejandra estaba quebrada, pues yo me formé para defender la vida, y me acuerdo que fue muy duro, muy duro. Fue un momento. Y después, otras imágenes, con Eduardo Angulo salíamos a la noche, más otros funcionarios, a ver las casas. Y me acuerdo del terror que había, de la situación. Yo me acuerdo que había gente que me saludaba desde adentro, la madrugada. Yo salía a ver, porque tampoco me hubiera bancado estar en mi casa, yo me gustaba ver todo. Pero eso de Alejandra me quedó siempre, fue un momento muy duro. ¿Cómo fue el nacimiento de los grandes proyectos? Porque Colonia Carolla, ya vamos a ver el video en un rato, ha tenido una transformación importante en estos 8 años. ¿Esos proyectos se fueron llevando como ideas desde acá o eran ideas que venían, qué sé yo, te agarraba un día Schiaretti y te decía, che, Gustavo, ¿por qué no hacemos el viaducto? ¿Cómo fueron naciendo? Fueron surgiendo algunos de casualidad, otros fueron una síntesis de la plataforma. No te olvides que nosotros, cuando nace el proyecto Carolla, aquí le incorporamos a Alejandro Guisiglia, que había sido candidato por el vecinalismo antes, trajo una impronta y unas ideas. Y al último mes, Mario Rojas, que había sido mi contrincante en el 2011. Bueno, Mario trajo todo el tema de la planificación y vino con un bagaje propio. Y después, bueno, fueron surgiendo. El Parque Gullón, por ejemplo, ya no habíamos pensado, no, todos lo teníamos pensado. Yo tenía mis dudas por ahí hasta que un día me acuerdo que me llama Toto Nanini y me dice, no se te vaya a querer ocurrir perder ese lugar para la colonia. Le digo, no, ya está el proyecto, el consejo más o menos elaborado. Y esa fue la idea, de expropiarlo, que todos estuvimos de acuerdo. Eso hubo un acompañamiento. El Banco Nación, por ejemplo, que siempre digo que es una reparación histórica. La colonia perdió el banco en el 83 y nunca más tuvo. Bueno, con el negro Nanini habíamos empezado a gestionarlo en el 2005. Yo era secretario de gobierno, el intendente, fuimos por todos lados. No se logró. Logramos después que se hiciera y ahora está pronto a ser inaugurado. Esperemos que se inaugure a fin de año, ¿no? Que es una deuda que tenía la democracia con la colonia. Y después fueron surgiendo otros, las escuelas, la proa. La proa nació un día que Gradovac estaba hablando en un medio y yo, ¿qué es eso? Hay que ir a pedirlo. Porque nosotros también teníamos armado un equipo de ir a pedir todo lo que hubiera dando vuelta. Entonces, íbamos y dijimos una proa tiene que tener la colonia. Y fue la de toda la región. Después la técnica, después la que va a venir el parque industrial. Lo del parque, yo creo que fue algo que fue muy lindo porque no lo planeamos tanto y se explotó. Ustedes han visto cómo explotó la zona industrial. Y hemos llegado a los 500 puestos de trabajo, que eso es lo más lindo. Obviamente tuvimos gente que llegó, gracias a Dios, mandado por, yo soy muy creyente por Dios seguramente, llegó un día Gugliotti, me acuerdo, un 2 de julio, me dijo, yo vengo a invertir acá. Si quiero saber qué ordenanzas hay, cómo es. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo, y en un año hizo lo que hizo. Y eso adelantó la zona industrial nuestra, porque si no estuviera eso, todavía la gente no lo vería. Hoy ya está explotando. Y el parque, y bueno, y todo lo que se hizo en otros temas. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sí. ¿Cuáles son las buenas intenciones que te quedaron? Las que no se pudieron plasmar. ¿Y cuáles son, a su vez, aquellas cosas que se hicieron con muy buena intención y fueron criticadas, que te cayó mal? Bueno, en el asfalto de las escuelas me falta la parte rural, que eso no es culpa nuestra. El país, como eso es un crédito BID, el país, no hace falta que explique cómo entró en colapso, y bueno, la segunda etapa no está, algún día va a tener que salir. Aparte nosotros calificamos bien. El BID aprobó tanto la Colonia como Jesús María, son los pocos municipios que tienen ese rango, porque son solventes. Eso sería para trabajarlo a futuro. Faltan los asfaltos de Los Chañares, Tronco Pozo y Puesto Viejo, que son caros, pero bueno, eso con un crédito BID es a 15 años, con tasa subsidiada, es un regalo. O sea, un regalo me refiero que es accesible, pero bueno, no se pudo hacer. Pero después, bueno, le logramos sacar a Schiaretti la 46, que algunos me preguntan por qué la 10 no se ha hecho. En realidad, yo lo voy a contar acá, ya a esta altura ya estoy impune. Ya no tiene que mentirle más a los medios. Yo a Schiaretti le pedí la 10 y lo harté tanto.
que un día cuando viene a inaugurar el asfalto del Niño Jesús, me dice, elegí ya una calle, porque el gobernador conoce la colonia, aunque no lo crean, él venía de chico a jugar a Estación Carolla porque el padre era jefe de estación. Entonces Chiaretti contaba que él se iba en bici de Estación Carolla hasta Puesto Viejo, hasta el otro puente, era con los hermanos, entonces el Chiaretti no lo va a engañar vos con la calle, sabe cuál es la 45, cuáles son las otras, eso no hay forma. Y me dice, ahí te traigo, dice unas 20, 25 cuadras, será, dice, para la 10. Y yo sabía que la 10 norte son 7 cuadras. Yo dije, no. Le digo a Adrián Sañer, repartamos un poco en cada barrio. Entonces le digo, vamos a hacer, no, me dice él. ¿Por qué no haces una que falte terminar? Y tenía razón. Entonces dijimos la 46, que en realidad no era, terminó saliendo mucho más caro, después 25 cuadras. Y se hizo esa. Obviamente que la 10 lo vamos a seguir torturando para hacerla. Y logramos eso. Y la avenida, refaltarla, porque hacía 40 años que no se arreglaba y la verdad que daba angustia. Te tenía miedo, Schiaretti, yo lo he escuchado decirte qué me vas a pedir ahora. Sí, un día lo embromé por el tema del gas. Cuando hicimos el gas a las escuelas rurales, que somos el único municipio que lo tiene, él me preguntó, ¿cuánto pagaron el metro? Y yo le dije, qué sé yo, 10 pesos. Dice, no puede ser. Sí, le digo, acá está. O sea, y ahí quedó visto de que era barato porque lo hacíamos con una empresa municipal que teníamos en ese momento. Hablando de obras, yo los voy a aburrir un ratito, pero es indispensable que lo hagamos. Porque les decía, esta noche es una noche para reivindicar la producción, la inclusión y el progreso. Bueno, veamos en producción, ¿qué se hizo? Se reformó el polo productivo, los parques industriales, se acompañó a los productores, inclusive incorporando más mallas, el centro comercial a cielo abierto, se siguió apoyando el turismo y las fiestas carollenses, el Banco El centro Nación, comercial a cielo abierto se hizo con la Cámara de Comercio. con la Cámara de que está Comercio. haciendo, es muy positivo. Han trabajado muy bien la Cámara, que también logramos hacernos amigos de la Cámara. En materia de inclusión se hicieron viviendas del sistema Casa Semilla, pero junto con el Terra Nostra, que esto era algo muy novedoso, que se le daba la tierra y la casa al vecino. Sí, pero eso es una frustración, porque me hubiera gustado hacer mucho más. O sea que esa es una de las buenas intenciones. La Argentina no tiene política habitacional. Es un país que no tiene política habitacional. Nosotros hicimos un plan municipal con muy poco. O sea, nos hubiera gustado hacer mucho más, pero bueno, era todo invento nuestro. Y nos hubiera gustado hacer mucho más. Bueno, después se hicieron plazas que casi no tenía Colonia Carolla, el Parque Gullón. 11 hectáreas. El Bike Park, que es uno de los más importantes de Córdoba. El polideportivo municipal se refuncionalizó todo, se hizo el polideportivo del IPB, la urbanización de Los Álamos, se mejoró la salud, los dispensarios. ¿Me dejé de decir algo de Los Álamos? Yo te dejo lo que vos Porque quieras. siempre se dijo que las colonias somos egoístas y poco solidarios. Esto nos dicen los detractores de la colonia. Dicen, estos gringos son... Bueno, cuando hicimos el primer presupuesto participativo, está Mario Rojas por ahí, me parece que lo debe ver, vinieron todos los vecinos de todos los centros vecinales y se mostró cuál era la realidad de Los Álamos, donde los chicos crecían con los pozos todos llenos de materia fecal. Y ese día todos los que estaban ahí dijeron, no, prioridad tiene que ser esta obra y después vienen las otras. Y la verdad que a mí me dejaron sin palabras, porque dio la señal de que éramos solidarios. Y ese es el primer barrio que tuvo cloacas. Bien, esto en materia de inclusión. Sí. Me está faltando un par de cosas importantes, como son los créditos, los subsidios, los planes de vida digna, las políticas de prevención de adicciones, las políticas de género, las políticas para los adultos mayores, que fueron muchas e importantes, el tema del trabajo en zoonosis, el móvil de castración, que es otra idea del presupuesto participativo, que no tienen muchos municipios, el tema del juzgado de paz, porque acercar la justicia a la gente también es incluirla. Y en materia de progreso, me parece que no se puede hablar de progreso sin educación y en eso tu gestión ha sido muy prolífica. En el sentido... Siempre me quedó una frase que hoy está presente, por eso me gusta. Jorge Guanino, que cuando fue presidente del Centro Vecinal de Franco Pozo, me acuerdo que
fue la única experiencia de que los vecinos hagan un jardín. Fue acá y en Río Cuarto. En Río Cuarto, de la Sota dijo, bueno, a Adriana, le dijo, encárgate de ayudarlo. Y a mí, con la verdad de la cosa, me dice, vos ayúdalo a ver qué falta. Porque la provincia ponía los recursos y la otra mitad la juntaban los vecinos. Y Jorge fue el presidente con toda la comisión. Y me acuerdo que se terminó el jardín. Y en el discurso inaugural, Jorge dijo una frase, que no sé si la habrá copiado de algún lado, pero siempre me quedó sorprendente y me retumba. Dijo, nosotros preferimos hacer escuelas y no cárceles. Y creo que eso es muy importante. Porque una definición no solamente política, filosófica, ¿no? De inclusión. Y bueno, trabajamos en eso, pudimos después hacer el Jardín de los Chañares, que hacía 40 años que no se hacía, las dos escuelas, la PROA, que se inauguró el lunes, que les sugiero y les digo que vayan a verla para conocer lo que es esa escuela, ¿no? Es de ciencia ficción, la técnica, y la que va a venir al Parque Industrial, que ya quedó, están los papeles listos para que el año que viene empiece la tercera secundaria que va a ser en el Parque Industrial. Pero además la Universidad Popular, Sí, sí. la Escuela Niño Jesús, que pasó a ser provincial. Esa era una deuda que yo no dormía porque la Nelly Hansen, todas las chicas que habían fundado, demoró muchos años, por problemas legales, ¿no? Y bueno, se logró que se firme. Y en materia de progreso, tenemos que entrar ciertamente a las obras de infraestructura, donde están la planta de cloacas, toda la obra enorme de la sistematización vial de la Ruta Nacional 9, Cordón Cuneta, la primera obra emblemática que hiciste, que fue la repavimentación de la avenida San Martín, al poquito tiempo de haber asumido. Y algunas cosas que no entran en estos ítems, pero que son importantes a futuro, que tienen que ver con la economía circular, desde poner luces LEDs en muchísimos sectores de la ciudad, hasta el tema del basural, el reciclado, el tema del cuidado de los plátanos, los desagües. El reciclado tenemos que van a tener que dar una vuelta de tuerca porque no terminó de funcionar como me hubiera gustado. Es una materia pendiente. Bueno, de todas estas obras que hemos hablado, ¿cuál es la que te enamoró? Por la que quisieras que la gente te recuerde en el futuro. La PROA. Y el Gullón, obviamente, pero la PROA. Porque la PROA va a formar ciudadanos en biotecnología, que tiene que ver con el campo, con todo lo que viene, y el software. Es el futuro. Bueno, muchos gobernantes dicen que no pudieron hacer cosas por la pandemia, por la crisis de la guerra de Ucrania, porque recibieron pesadas herencias. Esto lo dicen sistemáticamente todos nuestros gobernantes cada vez que asumen. Ni siquiera cuando asumen del mismo color político dejan de echarle la culpa al que pasó o destruir lo que pasó y empezar de nuevo, como si la historia empezara con ellos, ¿no? ¿Hubo pesada herencia en Colonia Carolla? Sí, fue difícil, pero yo prefiero no remover esas cosas porque creo que hay que mirar para adelante siempre. Sí, fueron momentos difíciles, pero la gente nos acompañó. Yo nunca voy a olvidar que a los 10 días que asumimos, vino una viejita jubilada y vino con 100 pesos a pagar, que era lo que podía, y empezamos a reconstruir todo. Y tampoco me voy a olvidar nunca que esto es algo típico de Colonia Carolla. Ustedes saben lo que pasaba con la caja municipal en la época de pandemia. ¿Cuál era el reclamo? Que no se abría la caja para pagar. Entonces nosotros teníamos prohibido por los protocolos nacionales. No se podía abrir. El día que abrimos, fueron 2 cuadras de cola. La gente quería pagar sus tasas. Y eso es muy positivo. Muy, muy positivo. ¿Cuánto crees que tuvo que ver tu acercamiento político, personal, inclusive con Schiaretti, para poder haber logrado todo esto para Colonia Carolla? Schiaretti es una persona muy abierta y a todos le ha ayudado. De todos modos, hay que llevarle proyectos. Acá nada es milagro. Hay que hacer carpetas. Hoy cuando estaba desocupando la oficina, me han quedado un montón de carpetas así, barbas. Porque, a ver, de todo lo que se ha logrado, habremos logrado un 60%. Han quedado proyectos que no se pudieron hacer y se han presentado en todos lados. O sea, hacer proyectos es lo más importante, porque vos vas con una seriedad y le decís, che, esto es lo que hay que hacer. Entonces,
en algún momento aparece la posibilidad de que te lo financien, que te lo regalen, que te lo subsidien o que te lo aderen préstamo, como ha pasado con algunas otras cosas. El polideportivo del IPB, por ejemplo, fuimos el primero, nosotros. Porque yo le planteé a Schiaretti la situación del IPB, tenemos que decir la verdad. Es un barrio que tenía un problema que había sido concebido en la década del 70, copiado de La Matanza, donde no hay lugar para que los chicos jueguen. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar si tenemos otros problemas, si los chicos de chicos crecen en la calle con todos los peligros, todo? Se lo planteé un día. El gringo, que es bastante bicho para eso, bueno, me dice, pero no te voy a dar todo. 70% lo pone la provincia, 30% vos. Listo, ya Lucas casi me mata porque estábamos a justo y lo hicimos. Y era una promesa con el IPB porque era el patio trasero de la ciudad, discriminado, y aparte, bueno, ese día cuando tuvimos que defenderlo, por eso siempre digo que es bueno no llevarse mal con el sector privado. Había una gente que tenía que lotear ahí, sino que ellos tenían guardado el proyecto. Yo los llamé y les dije, van a tener que donar ahora para poder hacerlo. Y bueno, y me acuerdo que en el consejo había dos exdirectoras de la San Martín, que era la escuela que conocía la realidad, porque muchos preguntaban, ¿por qué otro polideportivo tan cerca del que está acá? Bueno, ellas en el consejo, las dos leonas, que fue Mechi, Serafini y Nancy Guzmán, explicaron por qué, y bueno, están en las actas, porque ellas conocían la situación social que se vivía ahí, las tragedias que ha habido ahí, y bueno, y se defendió y se pudo hacer. Todas estas carpetas con proyectos empezados y gestiones iniciadas son el testamento para Paola Nannini. Sí, para toda la ciudad, sí, por supuesto. Hay mucho más por hacer, hay muchas cosas que hay que, sobre todo, trabajar en el tema del parque industrial. La colonia no tiene, eso lo aprendí de un empresario, Luis Carrizo, que la verdad que yo cuando me lo dijo, tengo que decir la verdad, yo asumí, a la semana que asumí, me invita Luis Carrizo, me dice, vos tenés que agarrar el plano del parque industrial y salir a vender la colonia a todo el país. Dije, este está loco. Bueno, hoy puedo decir que sí. Hay mucho más para traer, muchas más industrias que vendrían acá y darían puestos de trabajo. Es para explotarlo. Ahora vamos a tener 3 parques industriales, no solamente el de Puerto Carolla, que es el nuestro, que ya explotó, viene el del Tati Bugliotti, que va a ser, él lo tiene bajo 7 llaves, porque obviamente está esperando que nosotros terminemos el nuestro de vender y después saldrá él con su Vega Proyecto, y hay otro más que está del otro lado que también ya están trabajando.